El burro se negó a avanzar. No fue brusco. No rebuznó. Simplemente se detuvo en mitad del camino, con las patas firmes sobre la tierra húmeda, como si algo invisible delante de él le cerrara el paso. Elena tiró de la cuerda una vez. Luego otra. El animal no respondió. Detrás, la carga empezó a desplazarse lentamente hacia un costado. Las cajas mal amarradas crujieron. Una de ellas golpeó el borde del carro y quedó suspendida en un equilibrio precario. Elena soltó la cuerda de inmediato. Corrió hacia atrás y sostuvo la caja antes de que cayera. La volvió a acomodar con cuidado, respirando corto. El burro seguía inmóvil. El camino estaba vacío. No había tránsito. No había ruido de motores. Solo el viento leve moviendo los arbustos secos a los lados y ese silencio extraño que aparece cuando algo no encaja. Elena miró alrededor. Nada parecía diferente. Pero el burro no avanzaba. Un minuto pasó. Luego otro. Elena desató una de las cuerdas, redistribuyó el peso, ajustó el arnés. Se colocó frente al animal y apoyó la mano en su cuello. No dijo nada. El burro respiraba tranquilo. Pero no se movía. Detrás de ella, a lo lejos, alguien gritó su nombre. Elena giró apenas la cabeza. Dos hombres se aproximaban desde el galpón improvisado junto al camino. Caminaban rápido, molestos. Uno señalaba el carro, el otro miraba el reloj. Elena volvió a mirar al burro. Si avanzaba ahora, la carga iba a ceder. Ella lo sabía. El animal también. Cuando los hombres llegaron, no preguntaron qué pasaba. Uno de ellos tiró de la cuerda con fuerza. El burro resistió. La carga se inclinó más. Elena levantó la mano. Pidió esperar. No fue escuchada. El tirón siguiente fue más fuerte. La cuerda se tensó hasta vibrar. Entonces, una de las cajas cayó. No se rompió del todo, pero el golpe fue suficiente para dejar expuesto su contenido, piezas metálicas, mal envueltas, con bordes cortantes. Uno de los hombres maldijo. El otro miró a Elena. La culpa ya estaba decidida. Elena se llamaba Elena Robles. Tenía 42 años. Nunca había terminado la secundaria. Vivía en una construcción precaria al final de un terreno dividido en parcelas irregulares, donde las casas parecían colocadas sin permiso ni orden. Su casa tenía 2 habitaciones, techo de chapa y un patio de tierra donde el burro pasaba la noche. Se levantaba antes de que saliera el sol. Le daba agua al animal, revisaba sus patas, ajustaba el arnés gastado. Luego preparaba el carro y caminaba hasta el punto donde siempre la esperaban. No tenía contrato. No tenía uniforme. Tenía trabajo porque cumplía. Transportaba cargas pequeñas y medianas por caminos donde los vehículos grandes no entraban. Lo hacía despacio, pero sin pérdidas. Sin daños. Sin excusas. El burro era parte del trabajo. No como fuerza bruta. Como equilibrio. Elena nunca aceptaba más peso del que podía sostener. Nunca forzaba el camino. Nunca apuraba una entrega si el terreno estaba mal. Eso la había vuelto confiable. Pero también lenta, según algunos. Ese día, la carga no era habitual. Había llegado sin aviso. Más pesada. Más urgente. Elena lo había notado desde el primer ajuste.
El centro de gravedad estaba mal. Las cuerdas no eran las suyas. El pedido venía con presión. «Es solo hoy», le dijeron. El burro se negó justo ahí, en el punto más estrecho del camino. Cuando la caja cayó, el argumento estaba servido. Uno de los hombres levantó la pieza metálica expuesta. Se cortó el dedo apenas. La sangre apareció rápido. Nada grave, pero visible. «Esto no puede seguir así», dijo. Elena no respondió. Volvió a acomodar la caja caída. Ató de nuevo. Ajustó mejor que antes. El burro seguía quieto. «Muévelo», ordenaron. Elena negó con la cabeza. Se acercó al animal y empezó a desatar todo. «¿Qué haces?», preguntaron. Elena siguió. Soltó la carga completa. La dejó en el suelo. El burro avanzó solo unos pasos cuando quedó libre. El camino estaba intacto. La caída había sido evitada. El daño mayor también. Pero la entrega no se haría. No así. Los hombres se miraron entre sí. Uno sacó el teléfono. El otro señaló a Elena. No hubo gritos. No hubo amenazas directas. Solo una frase, dicha con calma seca. «A partir de hoy, no traigas más el burro». Elena levantó la vista. Miró al animal. Miró la carga. Miró el camino. No discutió. Desató el arnés. Y entendió, sin que nadie lo explicara, que acababa de perder algo que no figuraba en ningún acuerdo, pero que hasta ese momento la había estado protegiendo. Elena no volvió al camino al día siguiente. Volvió al patio. El burro estaba quieto, amarrado al mismo poste de siempre. El arnés colgaba a un costado, limpio, ajustado como si aún fuera a usarse. Elena pasó la mano por la cuerda, revisó los nudos por costumbre y luego los soltó. No lo cargó. No lo preparó. Sacó el carro sola. El trayecto hasta el punto de trabajo se hizo más largo desde el primer metro. Las ruedas, sin el peso equilibrado, vibraban de forma irregular. Cada desnivel se sentía directo en los brazos. Elena ajustó la postura, empujó con el cuerpo inclinado hacia adelante, compensando con fuerza lo que antes era estabilidad. Cuando llegó, nadie la estaba esperando. Las cajas estaban apiladas de cualquier manera, unas sobre otras, sin orden. No eran muchas, pero estaban mal distribuidas. Elena comenzó a acomodarlas. Movió una. Luego otra. El carro se inclinó más de lo habitual. Se detuvo. Observó el terreno. Miró el cielo. Ajustó de nuevo. Empezó el recorrido. El avance fue lento. En los tramos donde antes caminaba sin pensar, ahora debía medir cada paso. El sudor apareció rápido. El polvo se pegó a la piel. Las ruedas se trabaron en una zanja poco profunda que el burro siempre bordeaba sin esfuerzo. Elena empujó. El carro cedió. Siguió. Al llegar al destino, las cajas estaban completas, pero el tiempo no. Uno de los hombres miró el reloj. «Tardaste», dijo. Elena asintió. No explicó. El regreso fue silencioso. En el segundo día sin el burro, la carga fue mayor. No tanto como antes, pero más de lo razonable para una sola persona. Elena señaló el carro. Señaló el camino.
Hizo un gesto corto, claro. La respuesta fue inmediata. Es temporal. Aceptó. A mitad del recorrido, una de las ruedas golpeó una piedra mal enterrada. El carro se desestabilizó. Elena reaccionó rápido. Sujetó la carga con el cuerpo. Una caja quedó torcida. No cayó, pero quedó marcada. Al entregar, el comentario fue inevitable. Antes no pasaba esto. Elena acomodó la caja dañada con cuidado. No respondió. El tercer día, no hubo carga. El cuarto, solo una pequeña. El quinto, 2. El pago semanal llegó incompleto. Sin aviso. Sin explicación. Cuando Elena preguntó, la respuesta fue seca. Bajó el rendimiento. Esa tarde volvió a casa antes de lo habitual. El burro levantó la cabeza cuando ella cruzó el patio. Caminó hacia ella despacio. Elena se detuvo a medio camino. No lo tocó. Pasó de largo y se sentó en el escalón. El animal quedó parado detrás. Presente. Los días siguientes trajeron cambios más visibles. Otros comenzaron a ocupar su lugar. Carros nuevos. Personas más jóvenes. Cuerpos más rápidos. Ninguno conocía el terreno como Elena. Ninguno respetaba los tiempos. Las cargas llegaban con golpes leves, bordes abiertos, amarres improvisados. Nada grave, pero constante. A Elena la llamaban solo cuando algo fallaba. Para empujar. Para sostener. Para resolver lo que otros no lograban. Sin pago extra. Sin agradecimiento. Una mañana, el acceso principal quedó parcialmente inutilizado por la lluvia. El camino alternativo era estrecho, irregular, con una pendiente que exigía equilibrio. Elena lo conocía. Se acercó. Indicó reducir peso. Sugirió dividir la carga. La respuesta fue una risa corta. Mandaron a otro. Minutos después, el carro quedó atascado. Una caja cayó de costado. No se rompió, pero el retraso fue evidente. Las miradas buscaron explicación. La frase apareció sin dueño. Con el burro de Elena, esto no pasaba. No la defendía. La convertía en recuerdo incómodo. En algo que había funcionado, y que ya no estaba permitido. Esa noche, Elena se sentó en el patio. Observó al burro comer despacio. El animal levantaba la cabeza cada tanto, atento a sonidos lejanos. No se movía sin razón. No forzaba el paso. Elena entendió, sin necesidad de palabras, que no era la fuerza lo que él aportaba. Era el límite. Sin ese límite, el trabajo había pasado a exigir todo de su cuerpo. Y el sistema alrededor parecía decidido a comprobar exactamente hasta dónde podía llevarla antes de romperla. El cambio no llegó como castigo directo. Llegó como reorganización. Una mañana, Elena encontró el espacio distinto. Las cargas estaban agrupadas de otra forma. El punto de salida había sido desplazado unos metros. El camino habitual ya no era el primero en usarse. Nadie explicó nada. Simplemente sucedió. Elena observó desde un costado. Esperó instrucciones. No llegaron. Cuando tomó una caja para comenzar, uno de los hombres levantó la mano. Espera. No fue una orden fuerte.
fue suficiente. Otro transportista pasó delante de ella. Más rápido. Más ligero. Con un carro nuevo. Avanzó por el trayecto que antes era de Elena. Ella quedó para después. Cuando finalmente le asignaron carga, era distinta. No más pesada, pero sí más inestable. Volúmenes irregulares. Bordes difíciles. Amarres improvisados. Elena ajustó con cuidado. Pidió más cuerda. Le dieron menos. Pidió tiempo. Le dijeron que no había. El primer recorrido fue tenso. El carro vibraba más de lo normal. El terreno estaba seco, pero suelto. Elena redujo el paso. Compensó con el cuerpo. Apretó la mandíbula. Siguió. Al llegar, una caja había girado apenas. No cayó. Pero el movimiento fue notado. Otra vez, comentó alguien. La palabra no necesitó complemento. Esa misma tarde, escuchó su nombre en una conversación que no era para ella. Desde que no trae el animal. Sí, ya no es lo mismo. Antes resolvía. Ahora demora. Elena no se acercó. No interrumpió. Siguió trabajando. Al día siguiente, la presión se volvió más directa. Le asignaron un horario distinto. Más tarde. Cuando el calor era más intenso. Cuando el suelo estaba más blando por el uso constante. Cuando los errores aparecían con mayor facilidad. Elena lo notó. No protestó. El primer problema apareció en una curva cerrada. El carro no respondió como antes. Una rueda se hundió levemente. Elena corrigió a tiempo, pero el esfuerzo fue mayor. El cuerpo respondió con un tirón seco en la espalda. Siguió. Al entregar, el comentario volvió. Tienes que apurarte. Elena asintió. No explicó. El tercer día de esa nueva dinámica, algo se rompió. No fue una carga. Fue una rueda. Una grieta pequeña, casi invisible, apareció en la madera. Elena la notó al inicio. Señaló el daño. Pidió cambiar el carro. La respuesta fue inmediata. Aguanta un poco más. A mitad del trayecto, la rueda cedió. No se desarmó del todo, pero perdió alineación. El carro quedó torcido. Avanzar así exigía fuerza desigual. Cada paso era corrección. Elena llegó. Pero el retraso fue grande. Esa tarde, no hubo pago extra. Hubo observación. Uno de los hombres anotó algo mientras ella descargaba. Otro miró la rueda rota y negó con la cabeza. Esto ya no rinde, dijo alguien. No miraron a Elena cuando lo dijeron. La semana avanzó así. Más peso. Peor horario. Menos herramientas. Cada problema se registraba. Cada solución se daba por sentada. Elena comenzó a sentir el desgaste no solo en el cuerpo, sino en el espacio que ocupaba. Ya no la miraban como apoyo. La miraban como obstáculo. Un día, al llegar, su carro no estaba. No se lo habían quitado. Simplemente estaba siendo usado por otro. Le dieron uno viejo, con el eje torcido. Elena lo empujó unos metros. Se detuvo. Lo devolvió. Esperó. Nadie reaccionó. Finalmente, alguien se acercó.
Si no puedes con eso, hay otros que sí. Elena levantó la vista. Miró el carro. Miró el camino. No respondió. Se fue. Ese día no trabajó. Volvió al patio antes del mediodía. El burro levantó la cabeza al verla llegar. Elena se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. No lo tocó. No lloró. Se quedó ahí. Por la tarde, alguien llegó a buscarla. No fue una disculpa. Fue un aviso. Mañana hay una entrega grande. Te necesitamos. Elena asintió. La frase era clara. No era reconocimiento. Era dependencia forzada. Esa noche, Elena preparó el carro con cuidado extremo. Reforzó cuerdas. Ajustó cada punto. Revisó el terreno mentalmente. El burro observaba desde el costado. Quieto. Presente. Elena entendió algo nuevo. Ya no la estaban probando para ver si servía. La estaban empujando para ver cuánto más podían sacarle sin devolver nada. Y el siguiente día no sería uno más. Sería el punto donde algo tendría que ceder. La entrega grande comenzó antes del amanecer. Cuando Elena llegó al punto de carga, el movimiento ya estaba avanzado. Las cajas se acumulaban en filas largas, algunas marcadas con pintura roja, otras apenas cerradas con cinta. El ambiente era distinto. Más gente. Más prisa. Más órdenes cruzadas. Nadie la saludó. Nadie explicó nada. Un hombre señaló un grupo de cajas al fondo. Eso es tuyo. Elena se acercó. Observó el tamaño. El peso irregular. Las marcas de advertencia mal ubicadas. Se agachó para revisar los amarres disponibles. Había menos cuerdas. No dijo nada. Empezó a ajustar. Mientras trabajaba, notó algo nuevo: el recorrido asignado no era el habitual. El camino más estable estaba siendo usado por otros carros, más rápidos, más livianos. A ella le correspondía el trayecto lateral, el que bordeaba la pendiente larga y la tierra floja. Elena levantó la vista. Buscó a quien daba las indicaciones. Lo encontró apoyado contra un camión, observando sin acercarse. Señaló el camino. Señaló la carga. El hombre negó con la cabeza. No hay opción. Elena terminó de ajustar. Empujó. Desde el inicio, el esfuerzo fue desigual. El carro respondía con retraso. Las ruedas se hundían más de lo normal. Cada paso exigía corrección inmediata. El cuerpo se inclinaba hacia adelante, compensando el peso. A mitad del trayecto, el primer problema apareció. Una cuerda comenzó a deslizarse. Elena se detuvo. Ajustó. Continuó. Unos metros más adelante, una caja se desplazó apenas. Nada visible para quien mirara desde lejos, pero suficiente para alterar el equilibrio. Elena redujo el paso. Desde atrás, alguien gritó: «Sigue». Ella no respondió. Avanzó. En la parte más inestable del camino, el carro se inclinó hacia la pendiente. Elena reaccionó rápido. Clavó los pies. Sujetó la carga con el cuerpo. El esfuerzo le arrancó el aire. La carga no cayó. Pero el daño ya estaba hecho. Una esquina de una caja se abrió. El contenido quedó expuesto.
No se perdió, pero ya no estaba perfecto. Cuando llegó al punto de entrega, las miradas se concentraron en ese detalle. Nadie comentó el recorrido. Nadie mencionó el peso. Solo señalaron la caja. Esto no sirve así. Elena observó. La caja seguía utilizable. Pero la decisión ya estaba tomada. La anotación apareció en el registro. Una marca más. El segundo recorrido fue peor. La carga siguiente no era más liviana. Era más urgente. Le pidieron velocidad. Le quitaron tiempo. El camino seguía siendo el mismo. Elena empujó. El cuerpo respondió más lento. Los brazos ardían. La espalda se tensaba de forma constante. Cada parada era más larga. En el último tramo, el carro se detuvo por completo. Las ruedas se hundieron en un punto blando que otros evitaban. Elena empujó. Nada. Ajustó. Nada. Pidió ayuda. Nadie se acercó. Desde lejos, alguien observó con los brazos cruzados. Elena respiró hondo. Descargó parte del peso sola. Arrastró una caja. Luego otra. Reacomodó. Volvió a cargar. El proceso tomó tiempo. Demasiado. Cuando finalmente llegó, el retraso ya era tema. No llegamos, dijo alguien. No miraron a Elena. Pero el comentario fue anotado. Al final de la jornada, el cuerpo de Elena estaba cubierto de polvo y sudor seco. Las manos temblaban al soltar las cuerdas. Se sentó un momento en el borde del carro. Nadie se acercó. Cuando fue a recibir el pago del día, no le dieron efectivo. Le dijeron que se ajustaría a fin de semana. Por los problemas. Elena asintió. No discutió. En el camino de regreso, empujando el carro vacío, entendió algo con claridad incómoda. No era torpeza. No era mala suerte. El recorrido había sido elegido. La carga había sido calculada. El margen de error había sido reducido a propósito. No para que fallara de inmediato. Para que se desgastara. Para que cada error pareciera propio. Cuando llegó a casa, el burro estaba de pie, esperando. Elena apoyó el carro contra la pared y se sentó en el suelo. El animal se acercó despacio. Esta vez, Elena no se apartó. Apoyó la frente contra su cuello. No buscó consuelo. Buscó estabilidad. Sabía que algo estaba cambiando. Y que, a partir de ahora, el conflicto ya no sería silencioso. Había pasado a ser intencional. El cuerpo avisó antes que la situación. No con dolor agudo. Con fallas pequeñas. Elena lo notó al levantarse esa mañana. Las manos tardaron más en cerrarse. La espalda respondió lenta al enderezarse. El equilibrio, ese que siempre había sido natural, necesitó corrección consciente. Aún así, salió. El burro quedó en el patio. El arnés, colgado. Al llegar al punto de carga, el ambiente estaba extraño. No había prisa visible. No había gritos. Todo parecía más ordenado que otros días. Eso no la tranquilizó. Le asignaron una sola carga. Grande. Compacta. Mal distribuida. Elena revisó los amarres. Notó que una de las cuerdas estaba gastada.
señaló el detalle. No hay otra, respondieron. Pidió reducir peso. Negaron. Pidió dividir. Negaron. Aceptó. Desde el inicio, el carro respondió mal. No avanzaba recto. El eje forzaba hacia un lado. Elena compensó con el cuerpo, apoyando más peso en la pierna izquierda. El camino elegido volvió a ser el lateral. La pendiente larga. La tierra suelta. A los pocos metros, el sudor empapó la ropa. El sol todavía no estaba alto, pero el aire ya era pesado. Elena avanzó despacio, calculando cada paso. En el primer tramo crítico, el carro se deslizó apenas. Elena clavó el talón. El esfuerzo le sacó el aire. Siguió. En el segundo tramo, el carro se detuvo. No por completo, pero lo suficiente para exigir un empujón mayor. Elena empujó. Sintió el tirón en la espalda. No gritó. No se detuvo. Avanzó unos metros más. Entonces, el cuerpo falló. No cayó. No se desmayó. Simplemente no respondió durante un segundo. Un segundo fue suficiente. El carro avanzó sin control mínimo. Una caja golpeó el borde. El amarre cedió. Parte de la carga quedó torcida. Elena reaccionó tarde. Logró sostenerla antes de que cayera, pero el daño ya era visible. El retraso se acumuló. Cuando llegó al destino, nadie se acercó de inmediato. Miraron la carga. Miraron el reloj. Uno de ellos anotó algo sin levantar la cabeza. Así no, dijo alguien. Elena no respondió. El segundo recorrido fue peor. El cuerpo ya estaba comprometido. La espalda rígida. Las manos menos firmes. El carro parecía pesar el doble. En el punto más inestable del camino, el eje volvió a forzar. Elena intentó corregir, pero el movimiento fue torpe. La carga se inclinó. Esta vez, una caja cayó. No se rompió. Pero el golpe fue suficiente para justificar todo. El silencio que siguió fue denso. Nadie gritó. Nadie insultó. Simplemente se alejaron. Al final de la jornada, Elena fue llamada aparte. No a una oficina. A un espacio abierto, visible. Le mostraron la caja dañada. Le señalaron el registro. Esto no puede seguir así. No hubo amenaza directa. Hubo conclusión. Le dijeron que, por el momento, no la llamarían para cargas grandes. Que necesitaban revisar su situación. Que era mejor que descansara unos días. El pago no fue completo. Le descontaron la pérdida. Elena tomó el dinero. No contó. Guardó. Regresó a casa empujando el carro vacío. Cada metro dolía. Al llegar, dejó el carro donde estaba. No lo acomodó. Entró a la casa y se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. El burro se acercó despacio. Elena apoyó la mano en su cuello. No como consuelo. Como ancla. Esa noche no cenó. Se quedó sentada, escuchando los sonidos del barrio apagarse uno a uno. Los pasos. Las voces. Los motores lejanos. El silencio volvió. Pero ahora no era espacio. Era límite. Al día siguiente,
No la llamaron. Al siguiente tampoco. El dinero guardado empezó a disminuir. Las manos tardaban más en responder. La espalda dolía incluso en reposo. Una tarde, Elena fue al punto de carga por iniciativa propia. No había trabajo para ella. La miraron con distancia. Después vemos. Volvió. El burro la siguió hasta la sombra del patio. Elena se sentó frente a él. Por primera vez, aceptó lo evidente. Sin el burro, había perdido más que una herramienta. Había perdido el margen. El derecho a decir hasta aquí. Ahora, todo dependía de cuánto podía aguantar. Y el sistema había demostrado que no tenía intención de detenerse antes de romperla. El cambio no llegó como una idea. Llegó como un límite físico. Elena lo entendió una mañana en que intentó levantar el carro vacío y no pudo hacerlo de un solo movimiento. No era peso. Era el cuerpo que ya no obedecía igual. Ajustó la postura, respiró hondo, empujó con cuidado. El carro se movió apenas. Lo dejó donde estaba. No insistió. Ese gesto fue nuevo. Durante años, insistir había sido la única respuesta posible. Empujar más fuerte. Aguantar un poco más. Ajustar el cuerpo a lo que el día exigía. Esa mañana, no. Elena se sentó en el borde del patio y observó el espacio como si fuera la primera vez. La pared con marcas antiguas. El suelo irregular. El burro quieto, atento, pero sin arnés. Todo estaba igual. Ella no. Decidió no ir al punto de carga. En lugar de eso, caminó hacia la parte más vieja del barrio, donde las casas se amontonaban sin orden claro y las calles eran más estrechas. No llevaba nada para vender. No llevaba el carro. Caminaba despacio, deteniéndose cuando el cuerpo pedía pausa. Observó. Vio a mujeres trabajando desde las puertas de sus casas. Reparando. Limpiando. Clasificando objetos. Pequeñas tareas que no aparecían en ningún registro oficial, pero que sostenían la vida cotidiana del lugar. Se detuvo frente a una casa donde una mujer mayor acomodaba sacos de grano. Elena ayudó sin pedir permiso. Tomó uno de los sacos pequeños y lo movió a la sombra. Luego otro. Sin prisa. Sin explicaciones. La mujer la observó unos segundos antes de hablar. ¿Te lastimaste? Elena negó con la cabeza. No era mentira. No explicó nada más. En los días siguientes, volvió. No siempre a la misma casa. Ayudaba donde podía. Movía cosas livianas. Ordenaba. Llevaba objetos de un punto a otro. Nada que exigiera fuerza bruta. Todo requería cuidado, atención, tiempo. No cobraba al inicio. Aceptaba comida. Aceptaba agua. Aceptaba silencio. Con el paso de los días, alguien le ofreció unas monedas. Pocas. Justas. Elena aceptó sin discutir. El cuerpo empezó a responder mejor. No porque el trabajo fuera fácil, sino porque ya no lo forzaba al límite. Las manos recuperaron precisión. La espalda dejó de arder constantemente. El cansancio seguía, pero era distinto. No era desgaste. Era esfuerzo medido. Una tarde, una mujer joven le pidió algo específico: mover cajas pequeñas de un patio trasero a una habitación interior.
El espacio era estrecho. El carro no entraba. El burro no era necesario. Elena trabajó sola. Al terminar, la mujer le agradeció con un pago un poco mayor. Eres cuidadosa, dijo, como constatación. Esa palabra quedó. Cuidadosa. No fuerte. No rápida. Cuidadosa. Elena empezó a escucharla repetirse en otros labios. Alguien la recomendó. Luego otra persona. No para grandes cargas. Para cosas que requerían atención. Objetos frágiles. Espacios difíciles. Tiempos ajustados. El trabajo no era visible desde lejos. Pero existía. Un día, alguien del punto de carga pasó por el barrio y la vio trabajando. Observó que no llevaba el carro. Que no empujaba peso excesivo. Que se movía distinto. No se acercó. Elena tampoco levantó la vista. Esa noche, revisó el dinero ganado durante la semana. No era más que antes. Pero era constante. No había descuentos inesperados. No había amenazas implícitas. No había humillación pública. El burro seguía sin arnés. Elena no lo había vendido. Pero tampoco volvió a usarlo. Una mañana, decidió algo más. Desarmó el carro. No lo rompió. Lo separó. Quitó las partes que forzaban el eje. Ajustó la estructura. Eliminó lo innecesario. Lo dejó más pequeño. Más ligero. Menos imponente. Ese carro ya no servía para cargas grandes. Y esa era la idea. La primera vez que salió con él, fue para transportar objetos que otros no querían mover porque no valía la pena. Elena los llevó con cuidado. Llegó a tiempo. No hubo daños. El comentario volvió a circular. Ella no rompe nada. Eso bastó. El sistema no cambió. Las condiciones no mejoraron. Pero Elena había movido algo fundamental. Había dejado de competir en un juego diseñado para quebrarla. Y aunque nadie lo celebró, aunque nadie lo reconoció de forma oficial, la decisión ya había alterado el curso de su historia. El tiempo no cambió de golpe. Se deslizó. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero no de una forma vacía. Elena despertaba temprano, como siempre, pero ya no salía corriendo. Preparaba el carro ligero con calma, revisaba los amarres, acomodaba los espacios. El burro caminaba suelto detrás, sin carga. A veces se detenía a pastar. A veces la seguía sin prisa. El barrio comenzó a reconocer su rutina. No como antes, cuando la veían pasar encorvada bajo el peso. Ahora la observaban detenerse, medir espacios, pensar antes de mover algo. La gente empezó a llamarla no por necesidad urgente, sino por elección. Un mueble viejo que no podía rayarse. Una caja de loza heredada. Herramientas que no podían perder piezas. Trabajos pequeños. Pagos modestos. Pero constantes. Elena anotaba todo en un cuaderno gastado. No por control, sino por memoria. Fechas. Lugares. Que funcionó y que no. Aprendió a decir no cuando algo superaba el límite que había impuesto. No daba explicaciones largas. Solo negaba con la cabeza. Algunas personas insistían. Ella no cedía. Eso generó murmullos.
En el punto de carga, alguien comentó que Elena ya no servía para trabajos de verdad. Que se había vuelto lenta. Que se había acomodado. El comentario viajó rápido, como suelen hacerlo las frases simples. Pero no tuvo efecto inmediato. Porque Elena ya no dependía de ese lugar. Una semana llovió sin aviso. El barro volvió difícil el tránsito en varias calles estrechas. Muchos evitaron salir. Elena ajustó el recorrido. Redujo distancias. Aceptó solo encargos cercanos. Cumplió todos. La confianza creció sin ruido. Una mujer le ofreció guardar el carro en su patio por las noches. Un gesto pequeño, pero significativo. Ya no necesitaba dejarlo expuesto. El burro también empezó a quedarse allí. Tenía agua. Sombra. Tranquilidad. El cuerpo respondió mejor. No dejó de doler del todo. Algunas mañanas, Elena se detenía más tiempo al levantarse. Pero el dolor ya no dictaba cada decisión. Era un dato, no una condena. Un día, alguien nuevo apareció. No del barrio. Observó desde la esquina mientras Elena acomodaba una carga delicada. No habló. No interrumpió. Solo miró cómo resolvía el trayecto difícil sin forzar nada. Más tarde, esa persona se acercó y le pidió un servicio para otro día. No era urgente. No era pesado. Era preciso. Elena aceptó. Ese encargo abrió otros similares. Gente que no buscaba fuerza, sino cuidado. Que prefería pagar un poco más por no tener problemas después. El dinero empezó a variar. Algunos días mejor. Otros igual. Pero nunca cero. Nunca humillante. El punto de carga dejó de ser una referencia diaria. Elena pasaba por allí solo cuando el camino lo exigía. Ya no se detenía. Nadie la llamaba. Una tarde, mientras cerraba el cuaderno, se dio cuenta de algo simple: había pasado semanas sin sentir la urgencia de demostrar nada. No era invisible. Pero tampoco estaba expuesta. El burro seguía caminando a su lado, sin carga. El carro ligero rodaba sin crujidos. Las manos de Elena se movían con precisión. La vida no era más fácil. Pero ya no era una lucha constante contra el límite. Era una negociación diaria. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elena estaba ganando terreno sin hacer ruido. La tensión no regresó con ruido. Llegó con una oferta. Una mañana, Elena encontró a dos personas esperándola junto al patio donde guardaba el carro. No eran del barrio. Su ropa estaba limpia, demasiado firme para ese suelo irregular. No parecían incómodos. Parecían seguros. No preguntaron por su nombre. Ya lo sabían. Hablaron de organización. De optimización. De un nuevo esquema para ordenar los servicios de transporte informal que estaban creciendo sin control. Dijeron que habían observado su trabajo. Que era eficiente. Que inspiraba confianza. Le propusieron algo simple, al menos en apariencia. Centralizar. Unificar encargos. Establecer tarifas fijas. Asignar rutas. A cambio, estabilidad. Elena escuchó sin interrumpir. Mientras hablaban, observó los detalles que no nombraban. Las rutas que no consideraban los pasillos estrechos. Las tarifas que no contemplaban el cuidado extra.
La palabra, orden, repetida como si fuera neutral. Le dijeron que sería bueno para todos. Que ella podría crecer. Elena no respondió de inmediato. Pidió tiempo. Esa misma tarde, la noticia ya circulaba. Algunos vecinos estaban entusiasmados. Otros desconfiaban. Muchos asumían que Elena aceptaría. Decían que era una oportunidad que no se rechaza. Al día siguiente, comenzaron las presiones. Un encargo cancelado sin explicación. Otro reasignado. Un comentario lanzado al pasar, pronto todo será diferente. El sistema empezaba a cerrarse alrededor. Elena volvió a revisar su cuaderno. Repasó las rutas reales. Las personas que dependían de su cuidado. Los objetos frágiles que no entrarían en un esquema rígido. Pensó en el carro ligero, en el burro sin arnés, en los límites que había impuesto con tanto esfuerzo. Aceptar significaba volver a ceder control. Rechazar significaba quedar fuera. La decisión no era heroica. Era concreta. Cuando volvieron a buscarla, Elena no habló de valores ni de justicia. Solo explicó su forma de trabajar. Dijo que no podía garantizar resultados si no controlaba cada detalle. Que no aceptaba encargos que no pudiera cuidar. Que no seguiría rutas impuestas desde lejos. La respuesta fue fría. Le dijeron que entonces quedaría fuera del nuevo sistema. Que otros ocuparían su lugar. Que el barrio se adaptaría rápido. Elena asintió. No discutió. Esa misma semana, el nuevo esquema empezó a operar. Los primeros días parecían eficientes. Movían más volumen. Más rápido. Menos pausas. Luego llegaron los problemas. Objetos dañados. Retrasos en calles estrechas. Confusión en entregas delicadas. Nada grave de inmediato. Pero constante. Algunos vecinos volvieron a buscar a Elena, en silencio. No para desafiar al sistema, sino para resolver lo que no encajaba en él. Elena aceptó solo lo que podía manejar sin conflicto directo. No se escondía. Tampoco se enfrentaba. Simplemente trabajaba como siempre. Una tarde, uno de los organizadores la vio entregar una carga intacta después de que el sistema había fallado con ella 2 veces. No dijo nada. Observó desde lejos. La comparación era inevitable. No hubo reconocimiento público. No hubo disculpas. Pero los encargos especiales empezaron a desviarse hacia ella, de forma discreta. El sistema no cayó. Pero mostró grietas. Y Elena, sin levantar la voz, sin exponerse, había demostrado algo que no necesitaba proclamarse, que no todo puede ordenarse sin perder lo que lo sostiene. El barrio no volvió a ser el mismo. No porque algo grande hubiera ocurrido, sino porque ciertas cosas dejaron de funcionar como antes. El nuevo sistema seguía operando, pero ya no ocupaba todo el espacio. Se había vuelto rígido. Previsible. Incapaz de adaptarse a lo que no encajaba en sus formularios. Elena ocupaba ese espacio intermedio. No tenía cartel. No tenía horario fijo. No figuraba en ninguna lista. Pero estaba. La buscaban para encargos que requerían cuidado, silencio, paciencia. Objetos que no admitían golpes ni apuros. Situaciones donde la rapidez no resolvía nada. Elena no celebró ese lugar. Lo sostuvo. Cada mañana, revisaba el carro ligero.
Ajustaba las cuerdas. Medía con la mano el equilibrio de cada carga. Si algo no encajaba, no lo forzaba. Prefería perder un encargo antes que perder la confianza construida. El burro seguía caminando a su lado, libre. No era un símbolo. Era una decisión práctica. Elena ya no necesitaba imponerle nada para avanzar. Un día, alguien del sistema centralizado se acercó con otra propuesta. No era formal. No había papeles. Solo una conversación corta, medida. Le ofrecieron encargos especiales, de manera constante, a cambio de adaptarse parcialmente a sus reglas. Usar ciertas rutas. Aceptar tiempos definidos desde afuera. Elena escuchó. Esa vez no pidió tiempo. Negó con la cabeza. No explicó. La respuesta no generó amenazas. Solo una retirada discreta. El sistema ya no insistía. Había entendido algo que no podía corregir. Los vecinos también cambiaron. Ya no la comparaban. No decían que Elena era mejor o peor. Simplemente decían, eso con ella sí se puede. Oh, eso es trabajo para Elena. El reconocimiento no vino como aplauso. Vino como hábito. Elena empezó a rechazar más encargos de los que aceptaba. No por arrogancia. Por límite físico. Por coherencia. El cuerpo seguía marcando fronteras claras. Ella las respetaba. El dinero alcanzaba lo justo. Sin sobresaltos. Sin deudas nuevas. Sin urgencias que apretaran el pecho. Una tarde, al final del día, Elena se detuvo frente al antiguo punto de carga. No entró. Observó desde la distancia. El lugar seguía activo, pero ya no tenía el mismo peso sobre ella. No sintió alivio. Sintió cierre. Regresó al patio donde guardaba el carro. Lo limpió con calma. Revisó cada parte. No porque fuera a usarlo al día siguiente, sino porque cuidarlo también era parte del trabajo. El burro se acomodó en la sombra. Elena se sentó cerca. No había prisa. No había encargo pendiente. El espacio que antes ocupaba el esfuerzo constante ahora estaba lleno de algo distinto, control sobre el propio tiempo, aunque fuera limitado. Nada era perfecto. Algunas semanas eran más duras. Algunas decisiones costaban. Pero Elena ya no se perdía a sí misma en cada jornada. Había aprendido a sostener su lugar sin defenderlo todo el tiempo. Y eso, en un entorno que exigía sumisión o fuerza bruta, era una forma silenciosa de victoria. Elena no marcó ese día como distinto. Se levantó cuando el cielo todavía estaba bajo, con esa luz opaca que no promete nada. Preparó agua, revisó el carro ligero, dejó al burro suelto como siempre. Nada indicaba un final. Nada anunciaba una conclusión. Pero algo ya estaba completo. El primer encargo fue pequeño. Un traslado corto. Un objeto que requería cuidado, no fuerza. Elena lo acomodó con precisión, midió el trayecto, evitó las zonas difíciles. Entregó sin contratiempos. Recibió el pago justo. Sin comentario extra. El segundo encargo no llegó. El tercero tampoco. Elena no se inquietó. Había aprendido a leer esos silencios. No como rechazo, sino como equilibrio. El trabajo ahora venía cuando tenía que venir. No cuando alguien imponía urgencia. Decidió no buscar más encargos ese día.
regresó al patio, limpió el carro con más calma de la habitual, ajustó una cuerda que ya no era necesaria, y la guardó. No porque estuviera rota. Porque ya no cumplía ninguna función real. Se sentó. Observó el espacio. Durante años, ese mismo gesto había sido una pausa forzada, un descanso breve antes de volver a cargar peso. Ahora era distinto. No había presión esperando detrás. No había nadie midiendo su rendimiento. El burro se acercó y se acomodó cerca. Elena apoyó la mano sobre su lomo, sin intención, sin simbolismo. Solo presencia compartida. Pensó en todo lo que había perdido sin darse cuenta. No cosas grandes. Pequeñas concesiones diarias. Silencios aceptados. Límites cruzados por costumbre. Un cuerpo llevado más allá de lo razonable porque así funcionaba el entorno. Nadie la había obligado una sola vez. Había sido gradual. Por eso también la salida había sido lenta. Imperfecta. Sin aplausos. El barrio seguía funcionando. El sistema centralizado seguía operando. Las injusticias no habían desaparecido. El mundo no se había corregido. Pero Elena ya no estaba atrapada en el centro de esa maquinaria. Había encontrado un borde habitable. Alguien pasó y la saludó desde la calle. No como a una trabajadora disponible. Como a alguien conocida. Presente. Con nombre propio. Elena respondió con un gesto breve. No necesitaba más. Al caer la tarde, guardó el carro. No para siempre. Solo por ese día. Cerró el cuaderno después de anotar lo justo. No revisó cifras. No proyectó la semana. No hizo planes largos. Había aprendido que su estabilidad no venía de preverlo todo, sino de no entregarlo todo. Antes de entrar a la casa, se detuvo un momento más. El espacio ya no se sentía como un lugar de paso. Era un punto de retorno. Eso era nuevo. Y suficiente. A veces, lo que creemos que nos mantiene de pie es exactamente lo que nos está desgastando en silencio. No siempre se pierde algo con una caída. A veces se pierde soltando. Y recién ahí se descubre qué era lo que realmente sostenía. Si esta historia te hizo quedarte hasta el final, quizá no fue por Elena. Quizá fue porque reconociste ese límite. Que todavía estás empujando. Si esta historia te sostuvo hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque, en algún punto, reconociste ese desgaste silencioso. Quédate en el canal. Aquí no contamos finales perfectos. Contamos historias reales, de personas que dejaron de empujar. Cuando entendieron que las estaba quebrando. Suscríbete. La próxima historia también puede estar hablando de ti.